Listo, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver. Vamos a comenzar con el capítulo 5 de biología celular que corresponde a membrana plasmática, ¿correcto? En este tema, chicos, vamos a visualizar todo lo que tiene que ver con la membrana plasmática. Y vamos a ver todavía algunos aspectos. ¿Para qué sirve de esta membrana plasmática? Justamente la membrana plasmática también va a servir para sintetizar el colesterol o también los eicosanoides, que son hormonas o moléculas que tienen funciones muy importantes en nuestro cuerpo. Y también vamos a ver para qué sirve la membrana plasmática a grosso modo, ¿no? Para que lo tengan muy bien en cuenta, ¿correcto? Listo, chicos, vamos a comenzar con este hermoso capítulo, ¿correcto? Pero primero vamos a detallar qué es la membrana plasmática, así a grandes rasgos, ¿no? La membrana plasmática, muchachos, es una cubierta que envuelve a la célula, ¿entendido? Es una cubierta que envuelve a la célula y a las diversas vesículas que se encuentran en el interior. Pero, muchachos, las vesículas que están envueltas por membrana, su membrana simplemente va a ser llamada así, solo membrana, ¿correcto? Esa capa de lípidos que las envuelve. Pero mientras tanto, la capa de lípidos que envuelve a toda la célula en sí, es esta capa de lípidos violeta o azulada. Bueno, no soy muy bueno para los colores, pero es azulada, ¿no? Entonces, esta capa de lípidos que envuelve a toda la célula es llamada membrana plasmática, ¿correcto? Membrana plasmática, que está hecha en gran cantidad de lípidos. Bueno, en algunas otras células se van a encontrar bastantes proteínas a comparación de los lípidos. Entonces, chicos, esa es la membrana plasmática, la membrana que envuelve a la célula. ¿Entendido? Y también vamos a encontrar otras clases de membrana, pero que también están compuestas por lípidos, que van a envolver a las diversas vesículas que se encuentran en el interior de la célula. Por ejemplo, la mitocondria está envuelta por dos membranas, ¿no? La membrana externa y la membrana interna. El retículo endoplasmático rugoso también está envuelta por membrana. El aparato de Golgi también está envuelta por membrana. El retículo endoplasmático liso, de donde salen los fosfolípidos de la membrana, también está envuelta por membrana. De donde se fabrican justamente los lípidos que van a parar a la membrana plasmática de este organela que está aquí, que tiene la forma de tubos. Esta organela que tiene la forma de tubo se llama retículo endoplasmático liso, ¿entendido? Entonces, de aquí justamente, a través de unas proteínas, se van a fabricar las, los fosfolípidos o los lípidos que se encuentran en la membrana y en todas las membranas de la célula. Entonces, así ya lo estamos viendo de una vista general, de donde se crean justamente los lípidos que constituyen a las membranas del retículo endoplasmático liso. Aquí está el retículo plasmático liso, que también lo vamos a ver, no, esto lo vamos a ver en el tema 10 si no me equivoco, aquí lo vamos a mencionar nomás. Los peroxisomas también están envueltos por membrana, los lisosomas también están envueltos por membrana, el núcleo también está envuelto por membrana, pero el núcleo, recordemos muy bien, que está envuelto por dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Y a esos dos conjuntos de membranas le vamos a llamar envoltura nuclear. Listo, muchachos. Entonces, vamos a ver todo lo relacionado con la membrana plasmática de la célula y las membranas de la célula. La guía, como sabemos perfectamente, muchachos, en este texto nos otorga una guía. Esa guía es muy importante porque hasta de ahí se le pregunta de examen. La membrana plasmática mantiene constante el medio intracelular, tiene receptores para hormonas y otras señales químicas y establece conexiones entre células y con la matriz extracelular. Esta es la membrana plasmática, ¿la ven? La que está a la derecha de su imagen. Entonces, muchachos, la membrana plasmática, además de ser un medio en la cual va a separar la célula del exterior, va a mantener el contenido de la célula en el interior de ella. Es como nuestra piel, ¿no? Si la piel de nosotros no se encuentra en ahí, no se encuentra cubriéndonos, simplemente nuestros músculos se saldrían, ¿no? Cada vez que nos contraríamos, nuestras vísceras se caerían, se podría decir como un zombie, ¿no? Entonces, muchachos, la membrana plasmática tiene la función de agarrar todas las moléculas, vesículas en el interior de la célula y separarlas justamente del medio extracelular, porque el medio extracelular es muy diferente a comparación del medio intracelular, ¿correcto? Entonces, tiene receptores para hormonas. ¿Ven estos glúcidos que están sobresaliendo justamente de la cara externa de la membrana plasmática?
Esos son los llamados receptores. Generalmente, muchachos, los azúcares van a funcionar como receptores en conjunto con las proteínas. Entonces, muchachos, estas proteínas en conjunto con estos azúcares funcionan como receptores. ¿Eso qué quiere decir? Que reciben una señal o reciben una hormona. Entonces, una vez recibida la hormona, muchachos, correcto, sí, estos son los hidratos de carbono. Entonces, una vez recibidas las hormonas, la célula va a tener que reaccionar o hacer algo, ¿entendido? Por ejemplo, cuando la adrenalina llega hacia nuestro hígado, las células de los hepatocitos van a recepcionar justamente esa hormona y van a provocar la glucólisis. ¿Eso qué significa? O sí, la glucólisis o la glucólisis, sí, la glucólisis. Entonces, eso va a dar como resultado la liberación del azúcar para que posteriormente sea utilizado en la transformación de energía en nuestro cuerpo. Entonces, chicos, vamos a ver también eso de la membrana plasmática. Hay muchas cosas que ver de la membrana plasmática. Todas las membranas celulares están compuestas por una bicapa fluida de fosfolípidos. ¿Eso qué quiere decir? Esta es una membrana plasmática, ¿entendido? Entonces, la membrana plasmática está formada por dos capas de fosfolípidos. Aquí es la capa 1 y es la capa 2. Ahora, yo les pregunto, chicos, ¿estas dos capas son iguales? No, no son iguales, son asimétricas, ¿entendido? Son asimétricas. ¿Eso qué quiere decir? Esta capa externa no va a ser igual a la capa interna. ¿Y por qué? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, todas las membranas celulares están compuestas por una bicapa de fosfolípidos, que son los lípidos más abundantes. ¿Cómo está compuesto un fosfolípido? Por un grupo fosfato, aquí está el grupo fosfato, y las colas de ácidos grasos. Pueden ser saturados o insaturados. Entonces, estos son los fosfolípidos, en donde están insertadas las moléculas de proteínas que pueden ser desplazadas en un plano de la membrana por actividad del citoesqueleto. Entonces, muchachos, entre las membranas celulares también vamos a encontrar proteínas que tienen una función característica. Van a haber muchas clases de proteínas. Algunas proteínas van a pasar una sola vez la membrana, pero otras proteínas van a pasar cientos de veces. Entonces, por ejemplo, esta proteína que está aquí está atravesando por completo la membrana. Pero ¿cómo chucho se puede quedar ahí? Porque estas proteínas van a tener sectores hidrofílicos y sectores, estos son los sectores hidrofílicos y estos son los sectores no, estos son los sectores hidrófobos, perdón, los que están en el centro, y estos son los sectores hidrofílicos, los que están en el exterior. ¿Y por qué se distribuye así la proteína? Lo vamos a ver más adelante. De acuerdo con la mayor o menor facilidad de la extracción, se distinguen las proteínas periféricas y las integrales de la membrana. Vamos a encontrar dos clases de proteínas en la membrana. Y eso se debe justamente, o las vamos a clasificar de una manera en la cual podamos extraerlas fácilmente de la membrana. Por ejemplo, muchachos, una proteína que se encuentra incrustada en la membrana plasmática, ¿va a poder salir fácilmente? ¿Qué me dicen? No, para nada, ¿correcto? Para nada. Entonces, muchachos, ¿qué pasa cuando una proteína simplemente está, a ver dónde está? Aquí no, no hay un ejemplo. Vamos a ponerla aquí. ¿Qué pasa si una proteína está aquí nomás? Está en la superficie, justamente en una de sus capas. ¿Va a poder sacar fácilmente esta proteína que está aquí adosada solo en la superficie de la membrana? ¿Qué me dicen? Hasta con un ganchito lo podemos sacar, ¿no? Chas. Pero mientras tanto, esta proteína que se encuentra incrustada justamente en la membrana plasmática va a ser muy difícil de salir. Y estas proteínas son llamadas proteínas integrales, porque son parte, ¿correcto? Porque son parte de la membrana. Mientras tanto, esas proteínas que se encuentran adosadas justamente en la superficie, tanto de la cara externa como la cara externa, como la cara interna, simplemente son, bueno, como están adosadas, son simplemente en la superficie, van a ser llamadas proteínas periféricas. Esas proteínas periféricas pueden sacarse fácilmente. Las vamos a ver también eso más adelante. Entonces, las moléculas de fosfolípidos y proteínas están dispuestas asimétricamente en las membranas. Una cara de la membrana es diferente a la otra. Entonces, muchachos, en la membrana plasmática que recubre la célula, por ejemplo, esta proteína periférica que acabo de dibujar, que se encuentra en la superficie de la membrana interna, esta es la membrana interna, por si acaso, muchachos. Y esta es la membrana, bueno, la cara interna es esta, y esta es la cara externa. Entonces, esta proteína que se encuentra en la superficie de la cara interna, también se va a encontrar en la superficie de la cara externa de la membrana.
¿Qué me dicen, chicos? O sea, vean, aquí es la cara externa de esta, en la cara externa, en la superficie de la cara externa, no se va a encontrar esta misma proteína que se encuentra aquí, no. Entonces, justamente, muchachos, esto también es muy importante, ¿entendido? Las dos capas que forman la membrana no van a ser iguales, no van a ser iguales en su composición. Aquí puede haber el colesterol y aquí no puede haber. Vean, miren, miren aquí, chicos, ¿ven estos pequeños globitos amarillos? Aquí en la cara externa de la membrana, justamente, ¿la ven? Aquí hay tres, aquí hay tres colesteroles, estos son los colesteroles. Y en la cara interna solo hay una. Entonces, qué chuchas, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Eso significa, muchachos, que son asimétricas, no tienen la misma composición la cara externa junto con la cara interna, ¿correcto? ¿Y a qué os referencia cara externa y cara interna? Les voy a mostrar ahorita. Así es la membrana plasmática, ¿no? Está formada por fosfolípidos, ¿no? Fosfolípido, 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 fosfolípido. Y estas son sus cadenas, ¿no? De los ácidos grasos, que lo hemos visto vagamente en el tema 3. Ah, sí, aquí está, ¿correcto? Entonces, este es el lado externo, o donde se encuentra el lado exterior de la célula, y este es el lado interno donde la célula, donde se encuentra el núcleo, donde se encuentran las vesículas y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, muchachos, esta es la membrana plasmática. Ahora, la membrana plasmática, como lo dijimos hace un momento, está compuesta por dos capas, siendo esta capa que está muy cercana al exterior, esta capa que está muy cercana al exterior, llamada capa externa o cara externa, ¿entendido? Mientras tanto, esta capa que se encuentra hacia el lado interior va a ser llamada cara interna o capa interna de la membrana plasmática, ¿entendido? Nada más, aunque lo vamos a volver a ver más adelante. Entonces, vamos a continuar. ¿Dónde está? La superficie exterior de la membrana plasmática es rica en moléculas proteicas y lipídicas, conteniendo carbohidratos o hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono son parte del glicocálice, que también lo vamos a mencionar en este capítulo. Entonces, muchachos, esto quiero que sepan muy bien. En la membrana externa, como lo podemos ver aquí, es la membrana externa y esta es la membrana interna. Bueno, la cara externa y la cara interna. Entonces, muchachos, en la cara externa van a abundar los carbohidratos. ¿Lo ven aquí, muchachos? En la cara externa abundan los carbohidratos, mientras tanto en la cara interna no. En la cara interna no están los carbohidratos irradiándose hacia el interior de la célula. No. Generalmente, muchachos, la capa interna o la cara interna de la membrana plasmática no contiene muchas proteínas, muchas moléculas importantes. Generalmente estas se encuentran en el lado externo porque van a funcionar como receptores y también algunas funcionan para formar un anclaje de los tejidos, como lo vamos a ver también más adelante. La membrana externa, muchachos, también va a servir para poder comunicarse entre células a través de canales proteicos. Entonces, ¿qué es el fibronexus o fibronexo? Nexo, ¿qué significa, muchachos? Unión, ¿entendido? Nexo significa unión. Entonces, los fibronexos, muchachos, son un conjunto de fibras que van a formar un nexo entre las células. Así, eso quiere decir fibronexos. Entonces, ¿qué son los fibronexos? Que constan de diferentes moléculas proteicas fibrosas y establecen conexión entre el citoesqueleto y las moléculas de la matriz extracelular. La célula, cuando se encuentra nadando justamente en su medio, se tiene que agarrar de algún lugar, ¿no? Y lo va a hacer a través de los fibronexos, que están compuestos por la proteína fibronectina. Y también la actina, la vinculina, la proteína de 140 kilodaltons, van a formar el complejo del fibronexos, que lo vamos a ver también más adelante. Las moléculas pueden penetrar en la célula o salir de ellas a través del transporte pasivo, que no gasta energía, transporte activo, que sí gasta energía, la difusión facilitada, no gasta energía, o transporte impulsado por gradiente iónico. Este tipo de transporte se utiliza la energía del propio ion. Pues en este caso puede ser una molécula de sodio, que lo vamos a ver también más adelante. Las microvellosidades, interdigitaciones y esterocidos aumentan la superficie de la célula. Recordemos, muchachos, las microvellosidades estaban compuestos por filamentos de actina o filamentos intermedios o microtúbulos. ¿Por qué estaban compuestos
¿Cómo estaba compuesto el interior de una microvellosidad? A ver, por los filamentos de actina, ¿entendido? Por los filamentos de actina. Lo vamos a volver a replicar en esta parte, porque las microvellosidades son justamente proyecciones de la membrana plasmática de la célula, para poder aumentar su superficie, ¿correcto? Para poder aumentar su superficie. Entonces, interdigitaciones heterocilos aumentan la superficie celular. También lo vamos a ver más adelante. Las CAM, la Cell Adhesion Molecular, algo por ahí o algo por ahí es en inglés. Moléculas de adhesión celular, o también llamadas simplemente CAM. Yo siempre, muchachos, esto quiero que tengan muy en cuenta. Las abreviaturas en los textos de medicina siempre son en inglés. Y yo como me he acostumbrado justamente a esto. Siempre los traduzco al revés. Molécula de adhesión celular. Listo. Siempre yo lo traduzco así. Y bueno, yo no era tan capo en inglés. Bueno, tampoco lo sigo siendo, pero estoy practicando, ¿no? Entonces, la Cell Adhesion Molecular o las moléculas de adhesión celular son glicoproteínas. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen una porción proteica y una porción glúcida o azucarada de carbohidratos. Son integrales. ¿Eso qué quiere decir? Que están penetrando por completo la membrana plasmática de membrana, que permiten la adhesión entre las células. Algunas CAM pierden adhesividad cuando la conexión de calcio es demasiado baja. Entonces, muchachos, las moléculas de adhesión celular son glicoproteínas que dependen del calcio, ¿correcto? Algunas dependen del calcio. ¿Eso qué quiere decir? Si hay calcio, las células se van a unir fuertemente, pero si no hay calcio, estas se pueden separar, ¿correcto? Listo, muchachos. Entonces, las membranas plasmáticas forman estructuras de adhesión, por ejemplo, los desmosomas y las uniones adherentes. Vamos a volver a ver, muchachos, a los desmosomas, uniones adherentes, son ocludens, uniones exclusivas, a las uniones comunicantes en este tema, que lo vimos justamente en el tema 4 de morfofunción, pero lo vamos a volver a replicar aquí. Desellado del espacio intercelular entre las células, las zonas oclusivas y la comunicación entre las células, el WhatsApp de las células, ¿cómo chuchas se chismean? Es a través de la unión comunicante. Entonces, muchachos, todo esto vamos a ver en este tema, que es algo cortito, no es tan largo. Son aproximadamente 35 diapositivas. Bueno, parece harto, pero es poquito. Vamos a verlo entonces una por una. Este es un pequeño resumen de lo que vamos a ver en este tema. Vamos con lo siguiente. ¿Dónde está? Ahora sí. Introducción. La membrana plasmática separa el medio intracelular, que se encuentra en dentro, ¿no? Del extracelular, y es el principal responsable del control de la entrada y salida de las sustancias de la célula. Entonces, muchachos, justamente la membrana plasmática tiende a ser igual a la frontera de un país, ¿entendido? Entonces, muchachos, si la membrana plasmática fuera la frontera de Bolivia, ¿ustedes cómo pueden tomar en cuenta esta membrana plasmática? Esta célula puede ser cancerígena. Tanto contrabando que ingresa, ¿no? Por todos lados, pobrecita. Le va a entrar de todo, ¿no? Hasta se va a querer ir, se va a dividir, ay, no, muchas cosas. Entonces, muchachos, la membrana plasmática tiende a ser igual, se podría decir, a la frontera de un país. Va a permitir justamente el acceso de diversas sustancias o las va a expulsar, ¿correcto? Pero no podemos comparar nada con Bolivia, ¿no? Una macana está, pero bueno, moral nomás. Tiende de nosotros a mejorarla, ¿no? Los políticos no son eternos, ya depende de cada uno, ¿no? Entonces, chicos, la membrana plasmática también va a permitir que el medio intracelular se mantenga constante. ¿Qué quiere decir? Que las grandes proteínas o los grandes orgánulos que se encuentran justo en su interior no salgan y que se encuentren en un ambiente óptimo en el interior de la célula. Porque digamos, a ver, chicos, en invierno aquí en Cochabamba, este invierno sí que ha sido demasiado feo, ¿no? Ha habido mucho frío. Hasta yo que soy paseño, a mí me ha hecho frío. O sea, yo que salgo en invierno, bueno, en los anteriores inviernos, salía con un chorcito nada más. Pero en este invierno sí que me hizo vivir, o tal vez que porque ya estoy viejito, pero bueno. Entonces, muchachos, ¿qué pasaría si en el exterior, digamos, toda tu casa es una célula, ¿no? Entonces en el exterior está haciendo demasiado frío, pero dentro de tu casa tienes calefacción, tienes comidita, tienes todo, ¿no?
y tú eres un organel. ¿Vas a querer salir afuera, chicos? ¿Van a querer salir afuera? ¿O se van a querer mantener dentro de la célula? ¿Qué me dice? O dentro de su casita. Uno se mantiene dentro de su casa, ¿no? Y así justamente la célula engañó a la mitocondria. La mitocondria antes vivía solita, pues la mitocondria era una bacteria. Bueno, hace 3.000 millones de años aproximadamente, ¿no? Durante el proceso de evolución. Entonces, la mitocondria antes era una bacteria solitaria que comía tranquilita y estaba en el medio acuoso. Y ingresó justamente, sin querer queriendo, al interior de la célula, ¿no? Y la célula dijo, pucha, no, esta me da pura energía, entonces yo también le voy a dar algunos nutrientes para que no se escape, ¿no? Le dio nutrientes, esta se fue adaptando, ya fueron dependientes, se casaron y listo, ya tiene una relación de más de 3.000 millones de años, ¿no? Listo, chicos. Entonces, esa función va a cumplir la membrana plasmática. Es también como si fuera su ropita de la célula, ¿no? Entonces, no es visible el microscopio óptico, pero sí el microscopio electrónico. Entonces, muchachos, así simplemente a primera vista no hemos podido observar justamente al microscopio óptico, al microscopio de luz, la membrana plasmática en preparados de células. Pero cuando ya se descubrió el microscopio electrónico, sí la pudimos ver con mucha claridad, entendido la membrana plasmática. Pero si cuando estábamos inventando, digamos, el microscopio óptico, ya sabíamos de la presencia de la membrana plasmática. Pero ¿cómo sabíamos de la presencia de la membrana plasmática antes de que existiera el microscopio electrónico? A través de técnicas indirectas, ¿correcto? ¿Eso qué quiere decir? Sin embargo, su existencia era conocida antes de la creación del microscopio electrónico, pero se pudo visualizar la membrana plasmática ya con el microscopio electrónico, pero ya sabíamos de su existencia, ¿correcto? Ya sabíamos de su existencia. ¿Y cómo sabíamos de su existencia? A través de técnicas indirectas. ¿Eso qué quiere decir? Teníamos a una célula del glóbulo rojo, ¿no? Que estaba por ahí, entonces la hemos sacado de un paciente, ya, listo. La hemos llenado justamente de agüita y hemos visto que esta célula se expandía más y más y más. Y el agua no se escapaba por todos lados. Entonces, eso nos daba justamente una impresión de que esa célula tenía una capa protectora, que fue bautizada como membrana plasmática. ¿Correcto? ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Me escuchan así sin interferencia? Ahora sí. Ya, listo, chicos. Entonces, justamente, muchachos, ya me tienen que avisar, ¿no? Cada vez que se corte el micrófono, porque si no, ustedes van a ser los únicos afectados. Entonces, muchachos, aquí podemos observar que la membrana plasmática ya era sabida bueno, ya sabíamos que estaba ahí la membrana plasmática, ¿correcto? Entonces voy a volver a replicar. Hemos agarrado un glóbulo rojo y le hemos llenado de agüita, ¿entendido? Le hemos llenado de agüita. Y hemos visto que este glóbulo rojo no reventaba, o sea, se mantenía justamente todo el agua en un solo lugar, dentro de la célula. Entonces, eso nos dio la impresión justamente de que la célula estaba rodeada de alguna capa, ¿correcto? Una capa protectora, cuando todavía no teníamos el microscopio electrónico. Entonces, muchachos, así se supo justamente que la célula tenía esa capa, que la bautizaron como membrana plasmática. ¿Entendido? El aumento de volumen de la célula, la existencia de membrana plasmática, fueron los primeros indicios. ¿Entendido? Nada más. Tiene receptores específicos. ¿Eso qué quiere decir? Receptores específicos, ¿a qué hace referencia? A que van a tener en su superficie, muchachos, proteínas o azúcares que van a recibir señales de algunas moléculas. Y son específicas, ¿correcto? Son específicas. ¿Eso qué quiere decir? O sea, un receptor no va a agarrar diversas señales de una molécula de aquí, de la adrenalina, de la noradrenalina, otra va a agarrar de los corticoides, otro de cualquier otra hormona, ¿correcto? No. Un receptor va a ser específico para una sola hormona, ¿entendido? O señal química, ¿entendido? No, no son así no son como mi ex que se metían con todas las personas que ha visto, ¿no? Ay, no, qué desgracia. Nada, mentira. Entonces, tiene receptores específicos, ¿no? Listo. Forman uniones con otras células. ¿Eso qué quiere decir? La membrana plasmática no simplemente va a servir para proteger a la célula, no, sino también va a servir como un medio de unión entre células. ¿Para formar qué?
para formar los tejidos, ¿correcto? Entonces, en las membranas plasmáticas se van a encontrar también proteínas o moléculas que van a formar uniones entre las células, por ejemplo, los desmosomas, las uniones ocludentes, las uniones comunicantes como un medio para poder comunicarse entre células, y todo eso se va a dar a través de la membrana plasmática. La fijación de la célula en un punto específico se establece a través de uniones estables del citoesqueleto. Como sabemos perfectamente, la célula, muchachos, tiene un citoesqueleto. ¿Eso qué quiere decir? Un esqueleto que lo mantiene en su lugar y no todo está nadando por todo lado. Entonces, el citoesqueleto también se va a fijar a la membrana plasmática y también va a ayudar a adherirse con otras células para mantener un medio constante, ¿correcto? Y esas son las llamadas uniones estables. Bueno, pero también va a apoyarse de vez en cuando con otros tipos de células o uniones o con la matriz extracelular. Este va a ser un punto de apoyo para la migración y estas van a ser también llamadas uniones inestables. ¿Entendido? Por ejemplo, se podría decir que mis pompas serían una unión estable, ¿no? Porque no se van a mover nunca de la silla. Pero mis pies serían las uniones inestables, porque cada rato me muevo con ella, ¿no? Ahí está para que entiendan, ¿no? Entonces, muchachos, la membrana plasmática se puede mantener en un solo lugar, ¿correcto? En un solo lugar. Entonces ahí va a formar uniones estables. Pero cuando se quiere ir de vagancia, se quiere ir a Las Vegas, o le están llamando para dar su examen presencial, ay, no, qué desgracia, tiene que agarrar sus piecitos y tiene que irse, ¿no? Y esas van a ser llamadas uniones inestables, ¿correcto? Así, ¿no? Listo. Las células eucariotas han desarrollado un elaborado sistema de membranas. Esto es muy importante con relación a las células eucariotas. Las células eucariotas, muchachos, no simplemente tienen una sola membrana, llamada membrana plasmática en su exterior. No, sino que también tienen un elaborado sistema de membranas en su interior que va a envolver a los diversos orgánulos, ¿correcto? Esas vesículas que están envueltas por membrana van a ser llamadas orgánelas y dentro de ellas van a cumplir funciones muy importantes, ¿correcto? Listo, muchachos. Por ejemplo, la que más me gusta de aquí, muchachos, es el retículo endoplasmático liso. Así, vean, tan chiquitita, tan simple, ¿no? ¡Oh! Como un gatito, ¿no? Bien chiquitito. Entonces, véanlo, muchachos, así tan simple, hace tantas cosas, ¿no? Puede crear tantas hormonas esteroideas, puede crear la testosterona, puede crear los eicosanoides que son muy importantes, hace muchas cosas, hasta crea los fosfolípidos que se encuentran en las membranas, también va a crear a las enzimas que destruyen los mismos fosfolípidos, hace muchas cosas, ¿entendido? Listo, vamos a continuar. Entonces, las cadenas enzimáticas y la membrana plasmática. Como lo vimos en el tema 3, muchachos, las enzimas se encargan del metabolismo celular, o sea, el catabolismo y el anabolismo dentro de nuestro cuerpo, la creación y la destrucción dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, algunas enzimas se van a unir en cadena y van a decir, ahora sí, guerra civil, ¿no? En la membrana plasmática, provocando caos y destrucción, ¿no? Entonces, muchachos, en la membrana plasmática también se van a unir algunas enzimas, ¿correcto? O también en algunas membranas. Dentro de la célula también se van a unir en cadena. Una de las cadenas más famosas y más estudiadas es la cadena transportadora de electrones, que es un conjunto de enzimas y compuestos orgánicos que se encuentran en la membrana interna de la mitocondria, que tienen como función transportar electrones, como su mismo nombre lo indica, y de formar energía, ¿correcto? A través de un gradiente electroquímico que lo vamos a estudiar mejor en el tema 4. La cadena transportadora de electrones, como les mencioné en un momento. La composición de las membranas varía mucho, eso recuerden muy bien. No todas las membranas celulares son iguales, ¿correcto? O digamos, chicos, ¿ustedes tienen la misma ropa que yo? ¿Todos nos vamos a comprar la ropa así de los americanos? No creo, ¿no? O sea, unos van a ir a Gucci, otros van a ir a Fairplay. Yo, por ejemplo, voy al barrio chino, a veces me dan 3 por 10 porque está con sangre, pero se puede lavar, ¿no? Entonces, chicos, entonces no todos vamos a tener la misma ropa, ¿entendido? No todos vamos a tener la misma ropa, ¿correcto? Pasa lo mismo justamente con las membranas, ¿correcto? Pasa lo mismo justo con las membranas, ¿entendido? Sí, también. Entonces, la composición de las membranas va a variar mucho. Por ejemplo, tenía una polera, mejor no digo, me van a acusar con sus papás. Entonces, las fibras nerviosas, justamente, muchachos, las células de las fibras nerviosas o los axones de las neuronas, justamente, van a estar compuestas por muchos lípidos, ¿correcto? Por muchos lípidos.
Entonces, muchachos, los lípidos son un perfecto aislante eléctrico, ¿entendido? Un perfecto aislante eléctrico. Por ejemplo, ¿quién ha visto ahorita, muchachos, el último tráiler del hombre que araña? Eh, el hombre que araña, el hombre, el hombre que araña, el hombre araña. Entonces, muchachos, sabemos perfectamente que en esa película del hombre que araña va a pelear con Electro, ¿no? Es un supervillano que bota muchos rayitos, ¿no? Pish, 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 ¿no? Entonces, muchachos, ¿qué le podemos recomendar al hombre que araña que se vista? ¿Con qué ropa? Hecha de lípidos, ¿entendido? O sea, que se vista de grasa y no le va a hacer nada. O sea, va a reír el hombre que araña, así, no me puedes electrocutar, ¿no? Entonces, muchachos, eso también, esa capacidad de los lípidos de ser un aislante eléctrico o evitar justamente la electricidad, va a ser utilizada por las fibras nerviosas de las neuronas, ¿correcto? Para poder transportar mucho más rápido el potencial eléctrico, que lo vamos a ver mejor en el tema 9 de tejido nervioso. Las mitocondrias. A las mitocondrias no les gusta justamente muchos lípidos. Entonces, justamente en sus membranas va a contener un 25% de lípidos. Ellos no tienen muchas funciones así eléctricas. Entonces, ¿yo para qué quiero? O sea, no voy a utilizar mucha electricidad o muchos lípidos, entonces no voy a necesitar mucho. Ya, listo. Solo voy a tener poquito. En la membrana mitocondrial generalmente abundan las proteínas, ¿correcto? Y vean justamente, muchachos, esta comparación. La composición de las membranas va a variar mucho respecto a la célula de que estemos hablando. No todas las células van a tener la misma composición de lípidos en las membranas, ¿correcto? Ahora hablemos de los lípidos de la membrana plasmática. Son moléculas largas con un extremo hidrofílico y una cadena hidrofóbica. Hidrofílico, que es atraída fuertemente por el agua. Hidrofóbico, que no le gusta el agua para nada. Por ejemplo, yo en las mañanas yo soy hidrofóbico, pero en las noches cuando ya huelo soy hidrofílico. Entonces, muchachos, esta es una molécula de fosfolípido, la más famosa, ¿correcto? La más famosa, muchachos, aquí está. Este es un fosfolípido que se encuentra en la membrana plasmática, ¿correcto? Aquí está. Entonces, ¿ven estas pequeñas bolitas con sus dos cadenitas? Ese es un fosfolípido. Y hay muchas otras clases de fosfolípidos, como lo vimos en el tema 3, ¿no? Entonces, muchachos, un fosfolípido se caracteriza por tener un grupo fosfato y dos cadenas de ácidos grasos, ¿correcto? Estos ácidos grasos, chicos, son fabricados justamente en el hígado a través de los hepatocitos, en el retículo endoplasmático liso de los hepatocitos, ¿correcto? Ahí es donde se metabolizan todas estas grasas a través de los hidratos de carbono. Esto es interesante, muchachos. Nosotros si no comemos grasas, por ejemplo, el colesterol es una grasa, entonces si digamos, ¿no? Entramos en dieta, ¿no? Ya no comemos bastante, pucha, no quiero ser parecido a Brad Pitt, aunque ya soy, ya, pero igual tengo un poquito de pancita, ¿no? Ya no voy a comer nada de carne, ¿no? Listo, no como nada, entonces pienso que voy a adelgazar sin comer, sin hacer nada, nada que ver, chicos. El azúcar puede ser convertido en grasa. El azúcar, chicos, puede ser convertido en grasa. A ver, el azúcar, así en su composición más pequeñita, son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, ¿no? Su mismo nombre nos está diciendo que está compuesto por carbono. Ahora, los ácidos grasos, ¿de qué están compuestos? ¿De qué átomo están compuestos, muchachos, los ácidos grasos? De carbono, ¿correcto? De carbono. Entonces, vean, chicos, que los azúcares, o sea, todo azúcar puede ser convertido en grasa. Entonces, si quieren dejar de tener pancita, ya no coman nada y muéranse de una vez. Nada, mentira. Entonces, los lípidos de la membrana, muchachos, son moléculas largas, ¿correcto? Con un extremo hidrofílico y una cadena hidrofóbica. Ahora, eso quiere decir que son anfipáticas. ¿Qué quiere decir anfipática, muchachos? O sea, que le gusta y no le gusta, ¿no? Así igual que ella, ¿no? Que esto quiero ahorita, pero no, ahora ya no quiero. Ay, puchetos, ¿qué quieres? Entonces es hidrofílica, ¿no? O sea, a veces les gusta bañarse y a veces no, ¿no? Entonces, estás tomando agua con grasa. No, mentira. Entonces, entonces, entre los lípidos más comunes, muchachos, vamos a encontrar los fosfoglicéridos, que ya lo hemos visto en el tema 3, ¿no? Los fosfoglicéridos. ¿Eso qué quiere decir? Van a tener un grupo fosfato y un grupo glicerol, que va en ese grupo glicerol, muchachos, van a estar unidos los ácidos grasos.
Los ácidos grasos insaturados generalmente se encuentran en el carbono 2 del glicérido, ¿no? Como lo hemos visto en el tema 3. Entonces, muchachos, ¿qué pasa si este fosfoglicérido en la región radical R o en la región constante vamos a añadir una molécula llamada colina? ¿Cómo se va a llamar este fosfoglicérido? Fosfatidilcolina, ¿correcto? Si le añadimos justamente aquí al R, la colina. Ahora, ¿cómo se va a llamar si le añadimos justamente esa molécula de etanolamina? ¿Cómo se va a llamar esta molécula? Fosfatidil enatolamina, nada más. Ahora, ¿qué pasa si al grupo al grupo de la región constante o al grupo R le ponemos la serina, que es un aminoácido? Se va a llamar fosfatidilserina. Ahora, ¿qué pasa si este fosfoglicérido, que es el más común de los lípidos en la membrana plasmática, le ponemos en la región constante R, la treonina, que es otro aminoácido, va a ser llamada fosfatidiltreonina? Así de simple, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo, ¿no? Ahora, otro lípido más común que se encuentra en la membrana plasmática son los esfingolípidos. Los esfingolípidos se caracterizan por tener un grupo de esfingosina y un solo ácido graso. Esta fue una pregunta de examen, ¿correcto? Los esfingolípidos, entendido, solo tienen un ácido graso. ¿Cómo nos podemos acordar? Esfinge, eso tiene que ver con los de, ¿cómo se llaman esos que se encuentran las pirámides? A ver, háganme recuerdo, chicos. Los peruanos, los peruanos. No, nada que ver. Los que tienen pirámides de Giza, esos, ¿no? De Amun-Ra, los dioses egipcios. Ah, egipcios, a los egipcios, ahí está. Entonces, sí, sí, ahorita me acuerdo. Entonces, muchachos, justamente los esfingolípidos, bueno, nos podemos acordar entonces podemos acordar de esa manera, ¿no? Los podemos acordar de esa manera. Los esfinges tienen que ver con las faraones, ¿no? Entonces, ellos solo tienen un látigo de ácido graso, ¿correcto? Un solo látigo de ácido graso. De esa manera, yo me puedo acordar de esa manera, ¿no? O sea, yo, digamos, era un esclavo y a mí me azotaban, ¿no? Ay, no, qué hechos. O sea, entonces, ay, no, ¿cómo voy a confundir con Perú? Pero, entonces, ahora vamos a ver otro lípido más común que se encuentra en la membrana plasmática, que se llama colesterol, ¿correcto? Colesterol. Entonces, el colesterol, muchacho, está compuesto por un núcleo ciclopentanoperinofenantreno, que a partir de él justamente nacen las hormonas esteroideas, que tienen casi el mismo núcleo, simplemente se les cambia algunas cositas. Otro constituyente antipático importante que se encuentra en la membrana plasmática son los glicolípidos. Los glicolípidos, muchachos, ¿qué son los glicolípidos? Los glicolípidos o glucolípidos son muchachos, azúcares unidos con ácidos grasos. Aquí está justamente el grupo glicerol y aquí está el azúcar, ¿entendido? Y los dos ácidos grasos. Esos son los glicolípidos, ¿correcto? O glucolípidos también, como se los llama. Entre los glicolípidos más abundantes, ¿cuál es el glicolípido más abundante, muchachos? A ver, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿Cuál es el glicolípido más abundante? El glucocálix, nada que ver. Y el cerebrócido. Ah, bueno, aquí no está, pero bueno. Eso era del capítulo 3, ¿no? Pensaba que lo notó aquí. Pero muchachos, los glicolípidos más abundantes son cuando estos glicolípidos se unen con la esfingosina, ¿correcto? Ahora, muchachos, recuerden eso también muy bien del tema 3. Los glicolípidos tienen un grupo fosfato en su molécula. Los glicolípidos, muchachos, tienen un grupo fosfato o es considerado un fosfolípido, los glicolípidos o los glucolípidos. Aquí ven, muchachos, en su molécula un grupo fosfato. No, para nada, ¿correcto? Para nada. Es por eso que el azúcar no se quema, ¿no? Y si el azúcar se quema, se vuelve negrito, ¿no? Así como yo. Entonces, muchachos, es por eso que soy dulce. No, mentira. Entonces, los glicosfingolípidos, muchachos, son los más abundantes y funcionan como receptores, entendido como receptores. Por ejemplo, en la porción azucarada de ese glicosfingolípido podemos encontrar a la glucosa, que tiene 6 átomos de carbono. Podemos encontrar a la manosa, que tiene 6 átomos de carbono. A la fucosa también podemos encontrar la que tiene 6 átomos de carbono y también a la galactosa, que tiene 6 átomos de carbono. ¿Correcto?
Esto es muy importante, muchachos. Estos tres azúcares que se encuentran en su forma monomérica, que están compuestos por 6 átomos de carbono cada uno, no cambian su forma independientemente, ¿correcto? ¿Eso qué quiere decir? En todo este texto, no nos van a mencionar para nada a la glucosa 5-fosfato, a la glucosa que tiene 5 átomos de carbono, o a la manosa que tiene 5 átomos de carbono, o 4 o 3. Eso no existe, ¿correcto? No existe, muchachos. Entonces, esta es una pequeña regla mental, ¿no? En este texto, muchachos, no nos señala nada de eso. Entonces, si aparece una pregunta que nos dice, aquí se los voy a anotar, la glucosa 5-fosfato es una enzima encargada de la, de poder otorgar un grupo fosfato a la glucosa. ¿Está bien o está mal, muchachos? Está muy mal, porque no existe la 5. O sea, aquí nos está diciendo, muchachos, que la glucosa tiene 5 átomos de carbono, ¿correcto? Entonces no existe esto. Si nos ponen cualquier pregunta así parecida a esto, no, está de contra mal. Sí o sí tiene que ser glucosa 6-fosfato, en donde ingresen, ¿correcto? En donde pasen o donde lo vean. ¿Entendido? Listo, muchachos. Vamos con lo siguiente. Ese 5 no existe por si acaso, ¿no? No existe la glucosa 5-fosfato, no existe la manosa 5-fosfato, no existe para nada, ¿correcto? Los azúcares son exosas. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen 6 lados, y esos 6 lados van a estar involucrados los átomos de carbono, ¿correcto? Los átomos de carbono. O sea, que son carbohidratos, ¿correcto? Listo, muchachos. Vamos con lo siguiente. Lípidos de las membranas. Las membranas animales tienen bastante colesterol, mientras tanto las membranas de las células vegetales tienen otros colesteroles llamados fitoesteroles, ¿correcto? Entonces, muchachos, en las membranas de nosotros que somos animales, yo diría que soy una oveja, ¿no? Entonces tenemos bastante colesterol, ¿correcto, muchachos? Mientras tanto, en las plantas no van a tener colesterol, sino que tienen otro derivado del colesterol, que son llamados fitoesteroles, que también tienen su núcleo, pero con algunos cambios, ¿correcto? Ahora, cuanto mayor sea la concentración de esteroles, menos fluida es la membrana. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? ¿Ustedes pueden caminar o correr con bastante panza? ¿Qué me dicen? ¿Pueden correr si tienen bastante colesterol, muchachos? ¿Qué me dicen? No, para nada. ¿Entendido? Pasa lo mismo con la célula. Si hay bastante colesterol o esteroles en célula donde sea, menos fluida va a ser la membrana, ¿correcto? Sí, eso sí podemos. Entonces, muchachos, no importa de qué célula estemos hablando, si hay muchos esteroles, tanto el colesterol o el fitoesterol, en la célula va a ser menos fluida la membrana y se va a tornar mucho más rígida. ¿Correcto, muchachos? Ahora, dónde no va a haber justamente el colesterol? Si tiene más de 200 miligramos por decilitro, sí tiene un colesterol alto. Aunque esto justamente me lo estuvo hablando mi doctor. Me dijeron que algunas farmacéuticas bajaron justamente, o sea, el nivel normal de colesterol en la sangre es de 200 miligramos por decilitro. Pero las farmacéuticas han bajado justamente ese nivel a 170, algo por ahí, para poder administrar o vender más medicamentos. Entonces, muchachos, un doctor puede estar en contra justamente de las farmacéuticas, ¿no? Pero si tiene conocimiento, sí, pero no cualquier persona puede estar hablando mal de las farmacéuticas, ¿no? Bueno, sí, todo es un negocio, ¿no? Entonces, muchachos, todo depende, ¿no? Todo depende del doctor que le esté tratando. Por ejemplo, hay personas que tienen un colesterol alto y son muy delgadas. Pero ¿qué está pasando ahí? ¿No? Eso se da justamente a las personas que toman demasiado, porque el alcohol también puede ser transformado en colesterol. ¿Entendido? Entonces, las membranas de las células procariotas no contienen esteroles, con pocas excepciones. Muchachos, a las bacterias no les gusta justamente los esteroles. Eso qué quiere decir, el colesterol y el fitoesterol. Las bacterias son fitness, se podría decir, ¿no? Pero siempre hay pocas excepciones, ¿no? Hay muy pocas excepciones. Son las ovejas negras de la familia de las procariotas, ¿no? Algunas sí les gustan, las más pachoncitas, ¿no? Pero recuerden eso muy bien, muchachos. Las bacterias no
tienen colesterol o esteroles. ¿Entendido? Para nada. De esa manera se pueden acordar, ¿no? Sí, se almacena justamente en todos los órganos. Bueno, todo nuestro cuerpo tiene colesterol y se utiliza para bastantes funciones el colesterol. Entonces, todas las membranas tienen dos capas lipídicas fluidas y continuas, constituyendo un mosaico fluido. Entonces, muchachos, esta imagen que ven abajo a la derecha es la membrana plasmática, ¿correcto? La membrana plasmática, como la sabemos muy bien, está formada por dos capas, ¿correcto? Una capa externa y una capa interna. ¿Entendido, muchachos? Estas van a constituir el mosaico fluido. ¿Eso qué quiere decir? Que en la membrana plasmática va a haber cierta fluidez, pero si es que las proteínas están ancladas al citoesqueleto, se van a poder mover pocas. Pero ¿qué tal si una proteína no está anclada a ningún lado? Se va a poder mover. ¿Y cómo se descubrió eso? A través de la lectina. Lo vamos a ver más adelante, ¿correcto? Entonces, todas las membranas son dos capas lipídicas fluidas y continuas. O sea, se continúan, ¿correcto? Las capas. O sea, las dos capas se continúan, constituyendo un mosaico fluido, ¿correcto? Entonces, las cadenas apolares y... Ah, pucha, se cortó aquí. Las cadenas apolares o hidrofóbicas miran hacia el interior, mientras tanto las cabezas polares o hidrofílicas hacia el medio extra e intracelular. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Sabemos perfectamente que las capas que componen a la membrana plasmática están formadas por elementos anfipáticos. ¿Eso qué quiere decir? Que una parte le gusta el agua, la que están aquí los grupos fosfato, y a otra parte que no le gusta para nada el agua, ¿correcto? Entonces, muchachos, ustedes así, a simple vista, a simple deducción, ¿dónde se sitúan los elementos hidrofóbicos que no les gusta el agua? ¿En el centro o en la periferia de la membrana plasmática? Hidrofóbico, ¿qué significa hidrofóbico? Que no le gusta el agua, ¿no? Entonces, muchachos, los elementos de la membrana plasmática que no le gusta el agua se sitúan en el centro, ¿correcto? En el centro. Esos son los compuestos hidrofóbicos. Entonces se encuentran en el centro de la membrana plasmática, porque ahí van a abundar los ácidos grasos, los colesteroles y muchas otras cosas, muchos elementos lipídicos. Mientras tanto, en los extremos o en la periferia de la membrana plasmática, tanto mirando al medio externo como al medio interno, ¿qué se va a encontrar? El elemento hidrofílico o hidrófugo. Al elemento que le guste el agua o que no le guste el agua. ¿Qué me dice? Se va a encontrar el elemento hidrofílico o que le gusta el agua en los extremos de la membrana plasmática, ¿correcto? En los extremos de la membrana plasmática. ¿Y por qué, muchachos? ¿Por qué se da esta característica muy inusual, no? Es porque el agua, tanto extracelular como el agua intracelular, empujan justamente estas dos capas, ¿correcto? Las empujan, formando un enlace en el centro de estas dos capas. ¿Y cómo se va a llamar ese enlace? Bueno, no necesariamente es un enlace, mayormente es una interacción, ¿no? ¿Cómo se llama esa interacción, muchachos? Que se da en el centro de la membrana. Interacción hidrofóbica, ¿correcto? Hidrofóbica, porque la repulsión del agua externa como del agua interna van a presionar a los dos lados de la capa, presionándolos justamente en el centro y formando una interacción, ¿correcto? Esa va a ser llamada interacción hidrofóbica, ¿correcto? Aquí está, ¿lo ven? Aquí está la interacción hidrofóbica. Por ejemplo, yo estoy empujando justamente tanto el agua extracelular como el agua intracelular, la estoy empujando al centro, ¿no? Y estoy provocando que en el centro se dé un tipo de interacción, ¿correcto, muchachos? Entonces, esa es la llamada interacción hidrofóbica. Recordemos muy bien, las cadenas apolares se encuentran en el interior o miran hacia el interior de la membrana. Mientras tanto, las cabezas polares o los grupos fosfato se encuentran mirando hacia el medio extracelular e intracelular, ¿correcto? Nada más. Las proteínas de la membrana.
Estas cómo se anclan justamente a la membrana plasmática, muchachos. Cómo esta proteína se queda establecida ahí y no cae como el jabón. O sea, cuando presionamos el jabón, ¡chas!, se resbala y listo, ¿no? Y si estamos en la cárcel, ya hemos valido, ¿no? Entonces, muchachos, las proteínas de la membrana van a tener justamente residuos hidrofóbicos e hidrófilos. ¿Eso qué quiere decir? Esta proteína, muchachos, la que está aquí, la que está atravesando por completo la membrana, tiene como agarrarse de la membrana plasmática, utilizando justamente esa característica hidrofóbica e hidrofílica a su favor, ¿correcto? Entonces, los residuos hidrofóbicos se encuentran al mismo nivel que las cadenas hidrofóbicas de la membrana plasmática. Como lo podemos observar en este dibujito, muchachos, ¿ven este pequeño cuadrito amarillo que se está dibujando? ¿Lo ven, chicos? ¿Lo pueden observar? Vean, muchachos, que esa región que se está pintando de esta proteína, esa región justamente de esta proteína va a tener residuos hidrofóbicos que se complementan con la región hidrofóbica de la membrana plasmática, ¿no? Y eso va a mantener un anclaje, ¿correcto? Le va a dar un anclaje a esta proteína para que se pueda ubicar en esa región, ¿entendido? Entonces se encuentra al mismo nivel de las cadenas hidrofóbicas, como lo podemos observar ahora. Ahora, los residuos hidrofílicos de esta proteína van a estar situados en los lados, a la altura de la cabeza, de las cabezas polares o hidrófilas de la membrana plasmática. ¿Ven estas barras azules que se están dibujando, muchachos? Las que están aquí. Entonces, como podemos observar, muchachos, esa región de la proteína tiene bastantes residuos que les gusta el agua o residuos hidrofílicos que se encuentran a la altura de las cabezas de la membrana plasmática. Y así justamente, muchachos, esta proteína va a lograr un anclaje en la membrana plasmática y no se va a poder salir fácilmente, ¿correcto? Y esta es una llamada proteína integral de membrana, porque es íntegra o es parte de la membrana plasmática, ¿correcto? Ahora, la membrana. Una capa hidrofóbica media, como sabemos perfectamente, la membrana va, o cualquier tipo de membrana, muchachos, va a estar constituida por una capa hidrofóbica media, que va a estar compuesta por los lípidos de la membrana. Estamos hablando ahorita de toda la membrana plasmática, ¿correcto? Va a tener una capa hidrofóbica media y va a tener dos capas hidrofílicas. ¿Eso qué quiere decir? Esas dos capas están compuestas por las cabezas de los fosfolípidos, tanto en el medio externo como en el medio interno. Entonces va a ser una interna y otra externa. La externa va a mirar hacia el exterior y la interna va a mirar hacia el interior, ¿no? Las glicoproteínas generalmente, muchachos, se encuentran en la cara externa junto con los glicolípidos. Eso quiero que recuerden muy bien. Los carbohidratos de la membrana plasmática generalmente siempre miran hacia el exterior, siempre miran hacia el exterior. O en este dibujo, muchachos, ¿ven algún carbohidrato que está mirando hacia el interior? ¿Qué me dicen? ¿Hay un carbohidrato que está mirando hacia el interior, chicos? ¿O hacia el exterior está mirando? Se encuentra en el exterior, ¿correcto, muchachos? Tanto las glicoproteínas como los glicolípidos miran hacia el exterior, ¿correcto, muchachos? Porque hacia el interior, como no recibe nada, entonces ahí no va a ser necesario, ¿no? Existe asimetría en los dos lados de la membrana. Asimetría, ¿eso qué quiere decir? Que no son iguales, ¿correcto? Que no son iguales para nada. Como les mencioné hace un momento, es ejemplo de los carbohidratos. Los carbohidratos se encuentran en la parte interna de la membrana plasmática. Esta proteína periférica que está aquí, que está dosada en la superficie de la membrana interna, también se va a encontrar a la misma altura, pero en la superficie externa, chicos, también se va a encontrar, ¿qué me dicen? Esta proteína periférica que está aquí abajito. No, no se va a encontrar para nada, ¿correcto? Para nada. Entonces, existe una simetría en los dos lados de la membrana plasmática. Las proteínas fijadas al citoesqueleto, por si acaso, no se mueven. ¿Entendido? Hay algunas proteínas justamente que están fijadas al citoesqueleto. Por ejemplo, aquí le vamos a dibujar chas, chas, ¿no? Digamos, estas dos proteínas están fijadas al citoesqueleto. No van a tener un libre movimiento a través de la membrana, ¿correcto? Sabemos que la membrana es fluida la membrana, pero
las proteínas que se encuentran ancladas al citoesqueleto no se mueven, ¿correcto? No se mueven. Pero hay proteínas que no están ancladas al citoesqueleto, entonces esas sí se pueden mover a través de la membrana, ¿correcto? Entonces, la membrana es una estructura lipoproteica fluida. ¿Eso qué quiere decir? Como les dije hace un momento, la membrana, al estar hecha por bastantes grasas, es fluida, ¿no? Por ejemplo, cuando nos basemos en una capa de grasa de mantequilla, uy, ¿no? Nos resbalamos, ¿no? Pasa lo mismo justamente con la membrana plasmática, ¿correcto? O cualquier tipo de membrana. Y justamente, muchachos, esa característica fluida fue descubierta gracias al trabajo de la lectina, ¿correcto? ¿Qué es la lectina? Es una proteína que se une fuertemente a carbohidratos específicos. Esta lectina, muchachos, causa aglutinación, ¿correcto? Aglutinación. Hay muchas clases de lectinas, hay muchas clases de lectinas. Por ejemplo, vamos a hablar aquí de la lectina concanavalina A. Concanavalina A. Esta es una clase de lectina, ¿correcto? Que tiene la función justamente de unirse con sus receptores de la membrana plasmática. Pero ahora, ¿qué pasa si esta concanavalina A le añadimos una lectina más? O sea, una lectina que le otorga una mayor potencia, se podría decir, ¿no? Entonces, esta concanavalina A ya era una lectina. Ahora le vamos a añadir otra lectina, justamente a ella, para darle un poquito más de fuerza, ¿no? ¿Y eso qué va a provocar, muchachos? La aglutinación, que lo vamos a ver ahorita. Los receptores de la concanavalina A se hallan distribuidos por toda la membrana. Casi todas las células tienen justamente este receptor de concanavalina A en su superficie, que está compuesta por hidratos de carbono. Como lo podemos ver aquí, este Pac-Man, esa es la concanavalina A, muchachos. Entonces, la lectina concanavalina A. Entonces, cuando esta se une fuertemente a hidratos de carbono específicos de la membrana plasmática de la célula. Ahora, muchachos, cuando unimos justamente el receptor de la concanavalina A más la lectina concanavalina A, esto va a provocar la migración rápida de todos los receptores de la concanavalina A una región dada y se va a formar un capuchón. Aquí está, ¿lo ven? Entonces, muchachos, vean cómo todas, esta es una célula por si acaso. Esta célula, muchachos, tiene los receptores de la concanavalina A distribuidas en todas sus membranas. Ahora vean, en esta posición, muchachos, hemos añadido la lectina concanavalina A. Ya la hemos puesto aquí y eso ha provocado que todos sus receptores de esta concanavalina A se dirijan hacia una sola dirección. Hacia una sola dirección, provocando la aglutinación de los receptores de la concanavalina A. Recordemos muy bien, muchachos. Un receptor es aquel que recibe una molécula, ¿correcto? Por ejemplo, esta es la molécula y este es el receptor. ¿Entendido? Entonces, muchachos, generalmente los receptores tienen el mismo nombre de la molécula que van a recepcionar. Entonces, muchachos, si digamos mi casera, la que me vende empanadas, ya es mi casera, es mi receptora justamente de empanadas, ¿cómo se va a llamar mi casera? Si yo me llamo César, ¿no? Receptor de César, ¿no? O receptora de César, ¿no? Mi casera así se va a llamar porque todas las tardes me decepciona, ¿no? ¿Y yo cómo voy a llamar? Yo me llamo César, ¿no? Entonces espero que hayan entendido. Así de simples, ¿correcto? Entonces, muchachos, los receptores de concanavalina A, aquí están los receptores, se encuentran en toda la membrana, volviéndolo a explicar. Entonces, cuando la lectina concanavalina A, esta molécula, se une con su receptor, va a provocar la aglutinación en un solo lugar de todos los receptores de la concanavalina A, ¿correcto? Todos los receptores se van a situar en una sola dirección. Y así se supo, muchachos, y así se supo que la membrana plasmática o cualquier otro tipo de membrana es fluida. Pero, muchachos, algunas proteínas o algunos receptores que estaban anclados en la membrana, bueno, que estaban anclados gracias al citoesqueleto, no se movían. ¿Entendido? Pero las que estaban libremente, las que no estaban ancladas al citoesqueleto, se podían mover de un lugar a otro. Es interesante, ¿no, muchachos? Se puede utilizar o se está estudiando justamente esta característica de la lectina que fue descubierta en una planta,
para poder, se podría decir, poder aislar los receptores cancerígenos o los que provocan justamente que las células cancerígenas puedan metastizar. Las células cancerígenas, muchachos, se mueven justamente gracias a los receptores que tienen su membrana, porque también estas le van a dar la información para poder irse de un lugar a mayor nutrientes, donde haya muchos nutrientes. Acá se saben, muchachos, las células tienen justamente ojos para poder ir a donde quieran. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Cómo ven las células? ¿Las células tienen ojos, chicos? Para poder ir, digamos, a cualquier otro lugar de nuestro cuerpito. No, lo hacen a través de sus receptores, ¿entendido? Entonces está estudiando todavía esta cosa de la lectina, esta molécula proteica, esta cosa. ¿Se imaginan, muchachos? Ustedes ya han salido justamente, ya están 10 años en la carrera y poco a poco ustedes se van interesando, ¿no? En la bioquímica, ya son médicos, neurocirujanos, pediatras. Entonces, poco a poco van averiguando más, se ponen a estudiar. Uy, el profe me ha dicho esto, a ver, estudiar un poquito más. Listo, descubren la cura para el cáncer y después aparecen suicidados, ¿no? La lectina fue descubierta en plantas, pero se sabe que existe en la mayoría de los seres vivos, ¿correcto? Como les dije justamente, esta capacidad de la lectina de provocar aglutinación en un solo lado de la célula fue descubierta en las plantas, pero se sabe que existe en la mayoría de los seres vivos. La lectina tiene dos sitios activos que se unen a los carbohidratos. Eso se dice que tiene dos bocas, ¿no? En un dibujo específico, pueden buscar en internet, hay varios dibujos sobre la lectina. Se utiliza para analizar la composición química de los hidratos de carbono, que las glicoproteínas y los glicolípidos presentes en la cara externa de la membrana plasmática. Como la lectina se une específicamente a carbohidratos específicos, específicamente se une específicamente a carbohidratos específicos, se utiliza justamente para analizar a las glicoproteínas y a los glicolípidos que se encuentran en la cara externa de la membrana plasmática. Esta fue una pregunta de examen. ¿Qué nos decía? La lectina se utiliza para analizar la composición química de los hidratos de carbono, de las glicoproteínas y los glicolípidos presentes en la cara interna de la membrana plasmática. ¿Está bien, chicos, o está mal? En la cara interna. ¿Acaso hay receptores en la cara interna? Chicote ahorita, pero. Proteínas de la membrana plasmática. Sigamos viendo este tema. Ya estamos casi en la mitad, chicos. No es tan largo este tema. Proteínas de la membrana plasmática. Aunque hay muchos lípidos, la actividad metabólica depende principalmente de las proteínas. Claro, muchachos, hay muchos lípidos en la membrana, pero simplemente así de la nada se sintetizan los lípidos. ¿Qué me dicen? O sea, ¡chas! Aparecen como el Big Bang. ¿Qué me dicen, chicos? No, nada que ver, correcto, no, sino que el trabajo de síntesis de los lípidos, muchachos, se debe a las proteínas. Las proteínas que tienen acción enzimática, correcto, por ejemplo, la lipasas, la sintetasa lipasa, no me acuerdo muy bien su nombre ahorita, pero hay una enzima justamente encargada de convertir la acetilcoenzina A en lípidos, pero eso lo van a ver más cuando ya estén adentro. Entonces, muchachos, divididas en dos grupos, depende de la capacidad de extracción de la membrana. Vamos a ver, muchachos, ahora a estudiar justamente a las proteínas que se encuentran en la membrana plasmática. Ya hemos hablado un poco de los lípidos de la membrana. Ahora vamos a hablar de las proteínas, ¿correcto? Estas se dividen en dos grupos y eso depende justamente de la capacidad de extracción de la membrana. Vamos a encontrar, muchachos, a las proteínas integrales o intrínsecas, ¿correcto? Intrínsecas, integrales o intrínsecas. Estas proteínas integrales o intrínsecas atraviesan la membrana plasmática y por ende van a tener regiones hidrofóbicas y regiones hidrofílicas, como lo expliqué hace un momento. También vamos a encontrar las proteínas periféricas o extrínsecas, ¿correcto? Las periféricas o extrínsecas. Estas proteínas extrínsecas o periféricas se hallan justamente en la superficie de la membrana, apoyados en la superficie, estas proteínas periféricas. Estas proteínas periféricas son de fácil extracción. Mientras tanto, estas proteínas integrales o intrínsecas son de difícil extracción.
¿correcto? Y es por eso que hay dos grupos de proteínas presentes en la membrana plasmática, ¿correcto? Entonces, todo se debe a su capacidad de poder de extraerse de la membrana, ¿correcto? Poderla extraer de la membrana para poder estudiarla posteriormente. Primeramente vamos a estudiar a las proteínas integrales o también llamadas intrínsecas, ¿correcto? Integral, ¿por qué? Porque va a formar parte de ella. Intrínsecas también, que nace de ella, ¿correcto? Entonces, estas proteínas integrales o intrínsecas están estrechamente asociadas con los lípidos. Aquí está, un ejemplo. Este es un ejemplo de una proteína intrínseca. Aquí también está otra proteína intrínseca. Aquí también está otra proteína más que parece un huevo, la que está aquí atrás, la anaranjada, ¿no? Solo se pueden separar con técnicas drásticas, por ejemplo, bañarse, ¿no? Ay, no, ¿por qué? Entonces, muchachos, estas proteínas integrales solo se pueden utilizar o se pueden separar de la membrana utilizando detergentes. A ver, ¿cuál es el detergente más fuerte, muchachos, para poder extraer a esta proteína que no quiere salir de los lípidos? A ver, ¿quién limpia mayormente la grasa de la ropa? Yo utilizo Acepatito, ¿no? Es la mejor marca, ¿no? El Acepatito. Listo, muchachos. Entonces, detergentes, ¿no? Para poder sacar a la proteína lo más fácil, lo más fácil posible, ¿no? Hacerlo. Listo, muchachos. Entonces, esto también es muy importante. El 70% de todas las proteínas que se encuentran en la membrana son integrales, ¿correcto? Entonces, ¿quién abunda más, muchachos? Las proteínas integrales, ¿correcto? Esas van a representar una mayor población de las proteínas presentes en la membrana plasmática, ¿correcto? El 70% de todas las proteínas que se encuentran en la membrana plasmática son proteínas integrales, ¿correcto? Y el otro 30% van a ser las proteínas periféricas o extrínsecas. Esta fue una pregunta de examen. ¿Qué proteína es más abundante en la membrana plasmática? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Las integrales o las periféricas? ¿Cuál es la más abundante que se encuentra en la membrana plasmática? Las integrales, ¿correcto? Las regiones hidrofóbicas en la superficie se unen a los lípidos y van a formar un tipo de interacción hidrofóbica. Correcto, las integrales. Entonces, muchachos, las regiones hidrofóbicas de estas proteínas integrales se encuentran en su superficie. Por ejemplo, aquí, en esta región se van a encontrar en la superficie de la proteína, ¿correcto? En esta región muy cercana a la capa lipídica de la membrana plasmática, ¿correcto? Y justamente van a formar un tipo de interacción hidrofóbica, ¿correcto? Se van a unir a los lípidos a través de la interacción hidrofóbica, ¿correcto, muchachos? Entonces aquí se encuentra justamente esta región hidrofóbica de estas proteínas integrales, ¿correcto, muchachos? Se dejan expuestas sus partes hidrófilas al medio acuoso. Entonces, muchachos, sus partes hidrófilas generalmente se encuentran en los extremos de la proteína y así se van a dosar perfectamente a los extremos hidrófilos de la membrana plasmática. Está siendo el grupo fosfato. Cuando estas proteínas, muchachos, van a formar protuberancias o pequeños granitos en la superficie, ¿cómo van a ser llamadas estas proteínas integrales que forman protuberancias justamente en la superficie de la membrana, tanto externa como interna? Van a ser llamadas proteínas de transmembrana, ¿correcto? O sea, no, eso es nada que ver. Las periféricas están toda la proteína se encuentra en la superficie. Pero la proteína, muchachos, la proteína integral que va a formar granitos justamente en su superficie, como protuberancias, pero también está dosada en el centro, como por ejemplo esta, muchachos, se llama proteína de transmembrana, ¿correcto? Transmembrana, cuando forma prominencias, ¿entendido? Nada más, pero está atravesando justamente toda la membrana, pero forma prominencias en el lado externo como en el lado interno, ¿correcto? Proteína de transmembrana. Una proteína de transmembrana no es una proteína periférica, ¿correcto? Una proteína periférica, toda la proteína se encuentra en la superficie, ¿correcto? Listo, muchachos. Ahora vamos a encontrar dos clases de proteínas de transmembrana. Una de un solo paso. ¿Eso qué quiere decir? Que la proteína de transmembrana solo va a atravesar una sola vez a la membrana plasmática. Pero hay también otras proteínas que la atraviesan bastantemente.
Esas son las llamadas proteínas de transmembrana de pasaje múltiple. Las vamos a poner aquí en internet. Proteína de pasaje múltiple. Ah, aquí está. ¿Lo ven, muchachos? Esta es una proteína de pasaje, de paso múltiple. ¿La ven? 1, 2, 3, está atravesando la membrana 3 veces. Y aquí, ¿la ven? Esta es de un paso, de un solo paso, y esta es ya de varios pasos. 1, 2, 3, ¿no? Estas membranas las vamos a ver generalmente en la membrana del retículo plasmático rugoso. Ahí la vamos a estudiar mejor, ¿correcto? En el tema 10 de este texto. Nada más, chicos. Este es de pasaje múltiple. 1, 2 y 3. Esto es una proteína de transmembrana de pasaje múltiple, ¿correcto? Proteína integral de, ¿ves? Aquí está proteína integral de paso único y proteína integral de paso múltiple. Nada más, chicos. Vamos con lo siguiente. Ahora vamos a hablar de las proteínas periféricas, representando al 30% de la población de las proteínas que se encuentran en la membrana plasmática. Se pueden aislar fácilmente, simplemente utilizando una solución salina, ¿correcto? Entonces, simplemente voy a aplicar a mi ganchito una pequeña cantidad de sal o de solución salina, le voy a arrancar. Va a ser muy fácil de sacar, ¿correcto? Con un ganchito microscópico. Entonces, muchachos, se pueden aislar fácilmente. Porque, ¿cuál puede ser más difícil de sacar para ustedes, chicos? Eso quiero que me entiendan muy bien. ¿Cuál es más difícil de sacar para ustedes? ¿La proteína integral o la proteína periférica? ¿La proteína extrínseca o la proteína intrínseca? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Cuál es más difícil de sacar? ¿Cuál es la más difícil de sacar de la membrana plasmática? ¿La intrínseca o la extrínseca? Claro que la intrínseca, así, solo al verla, muchachos, la intrínseca va a ser mucho más difícil de sacar, ¿correcto? Más difícil, porque se encuentra atravesando la membrana. Mientras tanto, la proteína periférica, chicos, la periférica es muy difícil, es muy fácil de sacar porque simplemente se encuentra en su superficie. ¿Correcto, muchachos? Nada más. Entonces, las proteínas periféricas se encuentran en las superficies de la membrana, ¿correcto? Siendo fácil de sacarlas. Ahora, muchachos, ¿dónde se estudió justamente esta capacidad de la membrana plasmática? ¿Dónde se estudió generalmente la membrana plasmática? En la célula más simple de nuestro cuerpo. ¿Cuál es la célula más simple de nuestro cuerpo y la más abundante? La que podemos sacar fácilmente, sin ningún daño. Los glóbulos rojos, ¿correcto? Los glóbulos rojos, o también llamados hematíes, ¿correcto? O eritrocitos, ¿correcto? Ay, qué frío. Entonces, justamente, muchachos, los eritrocitos, sí, los eritrocitos, justamente, chicos, no tienen ninguna otra organela en su interior. Los eritrocitos no tienen mitocondrias cuando ya están desarrollados, cuando ya están en su etapa adulta, no tienen los glóbulos rojos, no tienen nada, ninguna organela en su interior. Entonces, justamente, muchachos, los eritrocitos tienen una única membrana. ¿Cuál es esa única membrana del eritrocito? Estás jugando en la zona sur, ¿no? Entonces, muchachos, ¿cuál es la única membrana del eritrocito? A ver. ¿Cuál es la única membrana del eritrocito? La membrana plasmática, ¿correcto? La única membrana del eritrocito es la membrana plasmática. Y la vamos a estudiar ahora. Proteínas de la membrana plasmática. Como la membrana plasmática del eritrocito es la más simple de estudiar, se la agarró y se la estudió, ¿no? Se la puso en un frasco y ya te voy a estudiar, desgraciada, dijo, ¿no? El eritrocito, no, no. Entonces, el eritrocito, muchachos, está formado por una sola capa de membrana y tiene la forma, el eritrocito, muchachos, tiene la forma bicóncava. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene dos lados cóncavos o dos lados agujados, que parece un disco. Tenido, muchachos, aquí es el eritrocito. Se separaron sus proteínas por electroforesis en gel y se distinguieron tres proteínas principales. ¿Se acuerdan, muchachos, de electroforesis en gel? ¿Se acuerdan la carrera que hacíamos en nuestro medio
para llegar al, bueno, la tóxica justamente les ha quitado todo lo positivo a esas proteínas y bueno, ya eran estas proteínas negativas, y los poníamos en un medio en la cual en un lado estaba una carga negativa y al otro lado la carga positiva, ¿no? Entonces esas proteínas corrían justamente al lado positivo, ¿no? ¿Se acuerdan, muchachos, de la electroforesis en gel? Corrían al lado positivo y las más gorditas tardaban mucho más en llegar al lado positivo a comparación de las proteínas menos delgadas, ¿no? Entonces, justamente se utilizó esta técnica se utilizó esta técnica para poder separar las proteínas de la membrana plasmática del eritrocito. Y así se descubrió 3 proteínas principales, aunque había muchas más, ¿correcto? Entonces, vean, para que no se olviden, ¿no? La primera es la espectrina. La espectrina, muchachos. Yo cómo me acordaba esta proteína, cuál es su función de esta proteína, como un espectro, muchachos, ¿se encuentra dentro de nosotros o fuera de nosotros? ¿Qué dicen? Pero, bueno, ustedes pueden decir que está dentro, ¿no? Pero se va a encontrar fuera, ¿correcto? O sea, fuera. Un espectro generalmente siempre nos asusta por fuera, ¿entendido? Como los espectros de Harry Potter, ¿no? El espectro Patronus, ¿no? Y por ahí, bueno, creo que era eso. No me acuerdo. Entonces, muchachos, yo de esa manera me acordaba, ¿correcto? Y los espectros, ¿cuántas manos tienen, chicos? 2. Pero justamente este espectro, muchachos, utilizaba 2 herramientas para matarnos. Digamos, un cuchillo y una pistola. Qué espectro más raro, espectro de la zona sur, ¿no? Entonces, muchachos, este espectro de la zona sur tenía un cuchillo y una pistola. Ahora, yo les pregunto, esta fue una pregunta de examen, muchachos. No, es una mnemotecnia para que se acuerden, ¿no? Este espectro de la zona sur que nos acechaba, ya se llamaba Brian, ¿no? Tenía un cuchillo y una pistola. Ahora, ¿el cuchillo y la pistola pesan lo mismo? ¿Qué me dicen, chicos? ¿El cuchillo y la pistola pesan lo mismo? No. Entonces, de esa manera nos podemos acordar de que la espectrina está formada justamente por 2 polipéptidos, ¿correcto? 2 polipéptidos, pero tienen un peso distinto, ¿entendido? 2 polipéptidos que parecen iguales, pero no lo son, ¿correcto? Porque tienen un peso distinto. Esa fue una pregunta de examen, por eso le estoy poniendo esa mnemotecnia para que se puedan acordar, ¿no? Espectrina, el espectro de la zona sur, que tiene un cuchillo y una pistola. Sabemos que el cuchillo y la pistola no tienen el mismo peso, ¿no? Entonces, la espectrina es una proteína extrínseca. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, el Brian no vive donde nosotros, yo vivo ahorita en la zona sur, ¿no? Entonces es periférico, ¿no? Es extrínseco. Y generalmente los Brian son alargados, ¿no? Uy, esos son como fideos, ¿no? Como Peter Languila. Entonces, muchachos, una proteína extrínseca y alargada, ¿correcto? Aquí está. ¿Lo ven? Ahora, muchachos, está formada por 2 polipéptidos, ¿correcto? Que cada uno tiene un peso diferente. Uno pesa 220 kilodaltons y el otro 240. Aquí está, ¿ven estas cadenas rojitas, muchachos? Esta es la espectrina de la zona sur, ¿no? Listo, muchachos. Tienen un peso diferente, ¿no? Es una proteína del citoesqueleto. Entonces, muchachos, la espectrina va a formar parte del citoesqueleto. ¿Entendido? Ah, chicos, ¿qué pasa cuando yo veo al espectro de la zona sur? Ustedes han sentido el miedo, todos hemos sentido el miedo, muchachos, al no presentar una tarea o al asustarnos de algo. ¿Y qué pasa cuando sentimos miedo? Nuestra pancita se quiere meter, ¿no? ¿Han sentido esa sensación, chicos? Ahí sentimos una presión en la pancita cuando tenemos harto miedo. Cuando se nos cae el cambio cuando vayamos a comprar pan, se nos cae el cambio y estamos viendo a nuestro papá y nos va a pegar, ¡no! Con la chancla, ¡no! No, generalmente se dan las pancitas. Entonces, muchachos, justamente eso quiero que tengan muy en cuenta. Cuando vemos, digamos, este espectro nos da miedo, ¿correcto? Nos da miedo. Y justamente le otorga miedo también al glóbulo rojo, provocando su forma bicóncava, ¿correcto? Entonces, la espectrina, muchachos, es la responsable de la forma bicóncava del glóbulo rojo. Entonces, de esa manera se pueden acordar cuando el glóbulo rojo vea la espectrina, se asusta y se vuelve más flaquita que yo, ¿no? 60, 90, 60, ¿no? O eso, ¿ves? 90, 60, 90, algo por ahí, ¿no? Entonces, muchachos, se vuelve bien flaquita, ¿no? Del miedo, ¿no? Yo de esa manera me acordaba. Me estoy diciendo una mnemotecnia, ¿no?
Entonces, justamente, muchachos, la espectrina va a formar una cuadrícula en la superficie interna de la célula, ¿correcto? Entonces, aquí estamos viendo una pequeña parte, pero va a formar como una red en la parte interna de la membrana plasmática del glóbulo rojo, ¿correcto? Y le va a otorgar esa forma bicóncava al glóbulo rojo, además de que está formado de dos polipéptidos iguales, ¿no ve? La espectrina está formada por dos polipéptidos iguales, ¿no ve, chicos? Está formado por dos polipéptidos diferentes, ¿correcto? Distintos, desiguales, que es lo mismo. Ahora vamos a hablar de otra proteína llamada banda 3, que es la responsable justamente de transportar, bueno, transformar el cloro en bicarbonato. Es una proteína de transmembrana. Esta tiene la forma plisada y tiene algunos carbohidratos en su molécula. Aquí está, esta es la banda 3. La banda 3, muchachos, forma un grupo de proteínas que tiene como la función de incluir al cloro y luego botarlo dentro, bueno, no, al cloro y al dióxido de carbono. Esto lo voy a explicar mejor en el tema de balance hidroeléctrico y glóbulos rojos, ¿correcto? Entonces, la espectrina no se mueve. Bueno, no se mueve dentro del citoesqueleto. ¿Para qué? Pues si forma parte del citoesqueleto, esta proteína no se mueve mucho, pero sí le va a otorgar esa forma bicóncava al glóbulo rojo. Entonces, muchachos, la banda 3 tiene como función, así en grandes rasgos, la formación del bicarbonato y la transportación del dióxido de carbono. Bueno, forma parte justamente en transportar del dióxido de carbono, porque lo va a transformar en bicarbonato. Entonces, es un canal por el cual sale el bicarbonato y entra el cloro. Esto lo voy a explicar mucho mejor en el tema de sangre. Ahora, veamos la glicoforina. La glicoforina, muchachos. mmm, ya. Entonces, muchachos, la glicoforina es una proteína intrínseca y solo atraviesa una vez la membrana. No sé por qué lo dice esto, pero bueno. Entonces, muchachos, exhibe 16 cadenas glucídicas con 16 moléculas de carbohidratos y forma parte del glicocálex. Esto es muy importante, muchachos. La glicoforina es una proteína, ¿correcto? Es una proteína que está formada por muchos azúcares, generalmente 16 cadenas de azúcares. Esas 16 cadenas glucídicas tienen más, cada cadena tiene 100 moléculas de carbohidratos y esta va a formar parte del glicocálex. Además de que esta glicoforina nos va a dar la información sobre los grupos sanguíneos de cada persona, ¿correcto? Se descubrió justamente hace mucho tiempo, cuando se estaba estudiando la glicoforina, que no todas, que todas las personas tenemos una diversa, bueno, una diversa cantidad, más en la siguiente diapositiva les voy a explicar. Entonces, muchachos, se descubrió justamente que las cadenas glucídicas de esta proteína, de la glicoforina, cambiaban de región. En algunas personas está, por ejemplo, el azúcar, este carbohidrato llamado galactosa, se encontraba en la superficie de la glicoforina. En otras personas se encontraba la N-acetilgalactosamina. En otras personas estaban estos dos azúcares y en otras personas no había nada de estos azúcares en la glicoforina. Y así se estableció los grupos sanguíneos A, B o C, que les voy a mencionar ahora, ¿correcto? En la siguiente diapositiva. Esta es la glicoforina, ¿correcto? Es la más estudiada a la hora de detallar los grupos sanguíneos. Un corto segmento hidrofóbico y dos segmentos hidrofílicos. Bueno, si es una proteína intrínseca, no lo está subrayando, ¿no? Lo que ya les acabo de decir, ¿no? Ahorita la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Las glicoproteínas y los glicolípidos son marcadores responsables de los grupos sanguíneos. Entonces, muchachos, hay aproximadamente 26 o 29 clases de grupos sanguíneos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Podemos clasificar a la gente a través de 29 o 26 clases de grupos sanguíneos, ¿correcto? Entre los más famosos está el grupo ORH. También está el más famoso, el AB o AB0. Y también está el grupo sanguíneo MN, ¿correcto? Esos son los tres más famosos. Luego hay otros que utilizan más los bioquímicos a la hora de establecer un grupo sanguíneo, ¿correcto? Entonces, muchachos, justamente, ¿cómo se detallan los grupos sanguíneos de una persona? Ya estamos estudiando los glóbulos rojos, ¿no?
Primeramente, muchachos, vamos a estudiar a las glicoproteínas y a los glicolípidos, pero teniendo más énfasis a la región más fácil de la membrana plasmática del glóbulo rojo, que son los azúcares, ¿correcto? Y vamos a ver al azúcar de la glicoforina. Por ejemplo, esta es una glicoforina, muchachos. ¿Aquí la ven? Es una proteína integral, pero que solo atraviesa una sola vez la membrana. Y los azúcares de su superficie las vamos a leer, ¿correcto? Entonces, los marcadores celulares, por ejemplo, son las glicoproteínas y los glicolípidos, determinan los grupos sanguíneos. Pero el más estudiado es la glicoforina, ¿correcto? El más estudiado es la glicoforina. La glicoforina. Por ejemplo, los grupos sanguíneos MN. En los grupos sanguíneos MN, muchachos, se estudia tanto la parte proteica como glúcida. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a estudiar la parte o la organización de la glicoforina junto con sus azúcares de la glicoforina. Esas 16 cadenas glucídicas que se encontraban dispuestas en su exterior, en su región exterior, ¿correcto? Para poder estudiar los grupos sanguíneos MN. Pero para los grupos sanguíneos que más conocemos nosotros, es el grupo sanguíneo A, B o 0, simplemente vamos a estudiar la parte glucídica o la parte de los hidratos de carbono de las glicoproteínas y de los glícidos, pero más a detalle de la glicoforina, ¿correcto? Entonces, en el grupo sanguíneo A, B o 0, muchachos, simplemente es dependiente de las pequeñas variaciones de los hidratos de carbono. O sea, en los grupos sanguíneos no vamos a obviar la parte proteica. Simplemente vamos a leer a los hidratos de carbono, ¿correcto? Entonces, la sangre tipo A, muchachos, la sangre tipo A. ¿Cómo podemos identificar a una persona que tiene sangre tipo A? En su superficie, muchachos, va a tener a la hexosa modificada. Este azúcar justamente es un azúcar, la galactosa es un azúcar, ¿no? Pero va a ser modificada, correcto, por nuestro organismo. Ahora, esta azúcar modificada por nuestro organismo en las personas que tienen sangre tipo A va a ser llamada la N-acetilgalactosamina. Aquí está, la verdecita, ¿no? En la superficie, ¿correcto? Esta exosa, la N-acetilgalactosamina. Por ejemplo, aquí, ¿quién sabe qué es sangre tipo A, muchachos? Aquí, ¿quién es sangre tipo A? ¿Alguien conoce su grupo sanguíneo, chicos? Ah, oh. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? A ver. Ah, bueno, yo tampoco sabía, pero en el cuartel me lo dijeron. Entonces, muchachos, ya por si algún día saben, ¿no? Sí, casi todos en Bolivia somos o positivo o negativo. Entonces, muchachos, las personas con sangre tipo A tienen la exosa modificada, llamada N-acetilgalactosamina, en la superficie de la glicoforina. Las personas con sangre tipo B tienen la galactosa, ¿correcto? Tienen la galactosa en vez de la N-acetilgalactosamina, ¿correcto? El donante universal es la persona tipo AB, por si acaso. Sí, es la persona tipo AB, porque la sangre tipo AB, como voy a mencionar más adelante, no tiene anticuerpos. Pero me están haciendo adelantar, así que esperen poco a poquito. Entonces, espérenme un cachito, muchachos, me están haciendo confundir. Ahora, muchachos, las personas con sangre tipo B tienen justamente la galactosa, ¿correcto? En vez de la N-acetilgalactosamina, tienen justamente en su superficie la galactosa, las personas con sangre tipo B. Ahora, las personas con sangre tipo AB, las personas con sangre tipo AB, bueno, van a tener los dos azúcares en su superficie, ¿correcto? Van a tener tanto la N-acetilgalactosamina como la galactosa, ¿correcto? Las dos van a tener. Ahora, las personas con sangre tipo 0, las personas con sangre tipo 0, ¿qué tienen? No tienen nada. Entonces, las personas, muchachos, con sangre tipo 0 no tienen ningún azúcar en su superficie, ¿correcto? No tienen ningún azúcar en su superficie. Ahora, esto de los anticuerpos lo voy a detallar mejor en el tema del sistema inmunológico. Aquí les voy a hablar vagamente, así rapidito, ¿correcto? Las personas con sangre tipo A, tipo B, tipo A y B y tipo 0, las personas con sangre tipo A van a tener los anticuerpos anti-B, anticuerpos anti-B. Las personas con sangre tipo B van a tener anticuerpos contra la sangre anti-A.
Las personas con sangre tipo AB no van a tener ningún anticuerpo porque su mismo organismo lo mataría, ¿no? Entonces no van a tener ningún anticuerpo contra ningún tipo sanguíneo. Mientras tanto, las personas con sangre tipo cero, como no tienen ningún azúcar, tienen los dos anticuerpos. Esto es extraño, ¿no? Tienen los anticuerpos anti... Ay, pucha. Ese es del grupo sanguíneo ORH positivo, ORH negativo. Entonces, en un cachito, aquí voy a dibujar AB, anticuerpo, anti-B y anticuerpo, anti-A. Listo, muchachos. Entonces, muchachos, esto de los receptores y donadores universales lo vamos a detallar en el tema del sistema inmunológico, pero aquí tenemos que utilizar la lógica, ¿no? La lógica. A ver, esta persona que tienes grupo sanguíneo AB, ¿no? Digamos, yo soy una persona tipo A. Yo tengo justamente policías que luchan contra la sangre tipo B. Si yo soy tipo A, voy a tener policías que van a luchar contra la sangre tipo B, ¿no? Entonces, muchachos, si a mí me administran sangre tipo B, mi propio sistema inmunológico va a atacar esa sangre mal donada. ¿Entendido? Es por eso que algunas personas se mueren al no saber su grupo sanguíneo. Por ejemplo, si yo en un accidente automovilístico, muchachos, ¿no? Vamos a hablar primero de esos dos tipos sanguíneos. Si yo, digamos, yo soy sangre tipo A, ¿no? Pero no sé qué tipo sanguíneo soy. Y el paramédico rápido me pregunta por qué me estoy desangrando en chinga. Pucha, yo, a ver, voy a hacer de Team Marine de Don Pingüe. Ya, soy sangre tipo A. Ya, yo soy sangre tipo A. ¿Me va a dar la dosis correcta? Listo, voy a vivir. Pero ¿qué pasa si yo le digo que soy sangre tipo B, pero mientras tanto yo soy sangre tipo A? Me van a administrar la sangre tipo B a mi cuerpo. Y como yo tengo los anticuerpos que luchan contra la sangre extraña, o sea, la sangre tipo B, dentro de mí va a haber una batalla, ¿correcto? Una batalla que me puede llevar hasta la muerte, ¿correcto? Entonces, muchachos, esa sangre va a ser rechazada, ¿correcto? Mi sistema inmunológico va a rechazar la sangre extraña, ¿entendido? Va a rechazar. Entonces, nos tienen que aplicar el mismo tipo sanguíneo para que nuestras defensas no lo ataquen, ¿entendido? Ahora, muchachos, las personas que tienen sangre tipo AB pueden recibir sangre de cualquier persona. Pueden recibir sangre tanto de las personas que tienen sangre tipo A o sangre tipo B, ¿correcto? Todo depende, todo depende. Ahorita estamos viéndolo a grosso modo, pero cuando ya estén adentro van a ver que esto casi no sirve de mucho. ¿Entendido? O sea, ahorita les estoy dando conocimientos generales, pero poco a poco, mientras vayan escalando en la carrera de medicina, se van a dar de cuenta de que esta nomenclatura no sirve para nada. O sea, lo que yo les estoy diciendo ahorita sirve para tener unos conocimientos básicos sobre el tema, pero hay muchos factores que influyen en la transfusión de sangre, ¿correcto? Hay muchos factores que influyen en la transfusión de sangre. No todos tenemos, digamos, como les digo hace un momento, una persona que tiene sangre tipo A, digamos, yo tengo sangre tipo A y alguno de ustedes tiene sangre tipo A, pero me dona justamente ya, somos receptores ya, me das tu tipo de sangre. Pero justamente como hay 26 clases de grupos sanguíneos, justamente en esa región ya, tú me complementas, pero en las demás no. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber una reacción adversa. Pero ahorita lo que yo les estoy explicando, muchachos, es algo general, ¿correcto? Es algo general. Es para que tengan conocimientos básicos, ¿entendido? Pero poco a poco, miren, van escalando la carrera de medicina, se van a dar de cuenta de que esto va a servir de poco, ¿entendido? Entonces, sigamos. Entonces, muchachos, una persona, digamos, yo tengo sangre tipo AB, ¿correcto? Yo tengo sangre tipo AB. Yo no voy a tener los anticuerpos que luchen contra cualquier tipo de sangre, porque como yo en mis glóbulos rojos tengo tanto el azúcar A, el azúcar tipo A y el azúcar tipo B, no voy a tener ningún anticuerpo que batalle contra otro glóbulo rojo. Entonces, cualquier persona con sangre tipo A o cualquier persona con sangre tipo B me va a poder donar su sangre. ¿Entendido? Me va a poder donar su sangre. Es por eso que las personas de tipo AB son las receptoras universales, o sea que pueden recibir sangre de cualquier tipo de persona. Y eso no van a tener mucho problema, ¿correcto? Generalmente las personas que tienen sangre tipo AB no tienen mucho problema al recibir sangre de cualquier tipo de persona, porque no tienen los anticuerpos para batallar contra los tipos sanguíneos, ¿correcto?
Ahora, ¿qué pasa cuando una persona recibe sangre tipo cero? Esto es como ese capítulo de Los Simpson, ¿no? ¿Han visto? Creo que hablaba de esto, no me acuerdo muy bien. El señor Burns necesitaba justamente sangre tipo cero, pero justamente nadie en la planta lo tenía. Era un tipo de sangre muy especial que solo tenía el Bart, ¿no? Las personas con sangre tipo cero, muchachos, con tipo cero, como no tienen ningún azúcar en su superficie, tienen los policías para batallar tanto con la sangre tipo B como con la sangre tipo A. Entonces, estas personas, sangre tipo cero, no pueden recibir sangre de cualquier persona. No pueden recibir sangre de cualquier persona, sino tienen que recibir sangre de una sola persona. Pero chicos, imagínense, estas personas con sangre de tipo cero, como no tienen ningún azúcar en su superficie, pueden donar a cualquier persona. Pueden donar a cualquier persona. Porque los anticuerpos simplemente batallan contra la sangre tipo B o tipo A, pero si aquí no hay ningún azúcar, ¿contra quién van a batallar, no? Entonces, las personas que tienen sangre tipo cero son las donadoras universales, porque en la estructura de sus glóbulos rojos no tienen justamente esos antígenos que puedan provocar una respuesta inmunitaria, ¿no? Pero la macana es que estos no pueden recibir, no pueden recibir sangre de cualquier persona, pero sí pueden dar. A ver, a ver. ¿Han entendido, chicos? ¿No tienen cuerpo tipo B? Listo, esto lo voy a explicar mejor en el tema del sistema inmunológico. ¿Entendido? Lo voy a explicar mejor. Aquí en el texto bueno, del donde estamos hablando ahorita, no lo detalle para nada. Pero en el tema 17 o 19, si no me acuerdo muy bien, del sistema inmunológico, ahí lo voy a hablar mucho mejor. ¿Entendido? Nos estamos adelantando temas, se podría decir, ¿no? La porción desocupada, ¿no? Listo, chicos. Hasta aquí vamos a continuar con la siguiente clase.